Buenas tardes, jóvenes. Bienvenidos a otra cápsula de la materia de filosofía. Vamos a ir revisando cuestiones que tienen que ver con la rama de la lógica, en específico con aquello a lo que se dedica el análisis lógico, que es la cuestión del razonamiento válido e inválido, de los argumentos válidos e inválidos. ¿Vale? Vamos a, solamente para revisar lo que vimos en la pequeña sesión anterior, que fueron los tipos de argumento. Recuerden que hemos revisado un glosario básico, lo que es razonamiento, un juicio, un concepto, y cómo estos forman parte de un argumento, ¿vale? Solamente que en el argumento los vamos a llamar premisa, en el caso de los juicios, y término, en el caso de los conceptos, ¿vale? Y recuerden siempre que son cuestiones análogas, que son, casi sinónimos, ¿vale? Uno es un proceso abstracto que ocurre en el razonamiento, en una cuestión que no podemos ver ni tocar, y el argumento es cuando convertimos eso abstracto en una expresión lingüística y por lo tanto lo podemos ver y analizar en texto o en palabra, ¿vale? Eh, Hay tipos de argumento, como revisamos la vez anterior. Tenemos la cuestión del argumento deductivo, ¿vale? Que recuerden que la convención más general para definirlo es que es un razonamiento que va de lo general a lo particular, ¿vale? Es decir, que partimos de verdades sabidas, verdades ya comprobadas, y a partir de ello deducimos cuestiones más particulares o, digamos, que se infieren necesariamente, ¿vale? Sin ninguna duda, de esa verdad ya sabida, como por ejemplo, tenemos esto de que los mamíferos pertenecen al reino animal, los seres humanos son mamíferos, por lo tanto, no puede haber otra explicación más que los seres humanos sean parte del reino animal. El inductivo tiene otro mecanismo para construir el conocimiento, que es la observación, generalmente empírica, ¿vale? Es la base del método científico, recuérdenlo bien, donde vamos a observar cuestiones particulares y a partir de esas observaciones sistemáticas podemos inferir verdades generales, ¿vale? Es como funciona la química, cómo funciona la física, eh, cómo funcionan los estudios, por ejemplo, ahora que estamos en cuestión de pandemia, ¿vale? Cómo se comporta la pandemia de COVID-19. Bueno, vamos a ver cómo se comporta en España, en Italia, qué síntomas tienen y a partir de eso llegar a una conclusión general que nos permite tomar medidas de salud pública, por ejemplo, ¿vale? Eh, Ahora, para pasar de esto básico de los tipos de argumento, tenemos que ir más al grano de qué es lo que busca ver la lógica en estos argumentos, ¿vale? Está bien que aprendamos a catalogar los tipos de argumento, pero ¿de qué nos sirve eso? Bueno, nos sirve para llegar al siguiente concepto, que es el de validez o invalidez, ¿vale? Que principalmente, o más bien, es lo principal, ¿vale? En el estudio lógico, para saber si estamos pensando y argumentando bien y no de una manera incorrecta que nos va a llevar a conclusiones, a saberes erróneos, falsos o falaces, ¿vale? Bueno, la diferencia entre validez e invalidez y verdad o falsedad. Parecería que son lo mismo, pero no lo son, ¿vale? La validez y la invalidez tiene que ver con la estructura de nuestro pensamiento o nuestro argumento. Cómo ordenamos las cosas para obtener un resultado completamente válido, ¿vale? Es decir, no incorrecto, no fallido, ¿vale? Y verdad o falsedad tiene que ver con otra cosa, jóvenes. Si ven ustedes aquí las pequeñas definiciones, validez e invalidez con estructura, cómo ordeno mi pensamiento, si lo ordeno mal, obtendré una conclusión errónea, mala, pero ¿qué tal si yo tengo bien ordenado mi pensamiento? Todo sigue ciertas reglas lógicas, reglas de inferencia que hoy vamos a revisar, pero estoy diciendo cosas falsas, ¿vale? Como por ejemplo que las ballenas son peces, ¿vale? Las ballenas no son peces, son mamíferos. Sin embargo, si yo construyo
razonamiento bien estructurado a partir de la concepción falsa de que las ballenas son peces, entonces todo lo que salga de ese argumento, por muy bien estructurado que esté, va a ser falso, ¿vale? Es decir, puede tener una estructura válida, pero todo lo que diga será falso porque estoy partiendo de una cuestión que no es lo real, ¿vale? Así como, por ejemplo, negar que los seres humanos formamos parte del reino animal, ¿vale? O que somos parte de la familia de los primates, etc. Si yo parto de esas premisas falsas, lo que yo concluya será falso, ¿vale? Por muy bien construido que esté. Después vamos a revisar esta parte del lenguaje que está por acá. Hoy no nos toca ver eso, ¿vale? Les voy a compartir otra, otro material para revisar las reglas de inferencia lógica. Cómo saber cuando algo es válido o cuando es inválido, ¿vale? En la lógica existen ya, digamos, reglas desde la antigüedad, ¿vale? De los estudios lógicos desde los griegos, etcétera, que estudian precisamente las formas en las que pensamos y llegamos a conclusiones, ¿vale? Aquí las vamos a ver de la siguiente manera. Voy a poner la presentación, ¿vale? Para empezar a ver. Bueno, aquí tenemos la presentación de las reglas de inferencia, ¿vale? ¿Para qué nos sirven las reglas de inferencia? Para ver ese concepto que veíamos de validez e invalidez del argumento. ¿En qué tipo de argumentos se aplican estas reglas? Es esencialmente en los argumentos deductivos, ¿vale? Los argumentos inductivos siguen otras lógicas, ¿vale? Que, por ejemplo, ustedes revisarán en el método científico, cómo llegar a una conclusión que no sea falsa, aunque ustedes estén observando un fenómeno detenidamente, ¿vale? Bueno, ¿cómo se nombran estas reglas? De alguna manera tendrán ustedes que hacer un ejercicio de memorización, cuál es cuál, ¿vale? Hay uno que se llama modus ponens y otro que se llama modus tollens. No son los únicos, pero son los más usados, los más comunes, ¿vale? Y son los que más se suelen revisar en los cursos de lógica básicos, ¿vale? Vamos a revisar el primero, modus ponens, ¿vale? Se le conoce también como la afirmación del antecedente. ¿Qué queremos decir con antecedente? Bueno, vamos a revisar los argumentos de tipo modus ponens. Aquí tenemos tres argumentos, señalado cada uno por una flechita, ¿vale? Cada uno de los argumentos está compuesto por tres premisas, perdón, dos premisas y una conclusión, ¿vale? Todos tienen tres proposiciones. ¿Por qué se le llama o por qué viene esta palabrita de antecedente? Bueno, los modus ponens parten de una proposición que se conoce como condicional. ¿Esto qué quiere decir? Es bastante fácil comprenderlo. Es decir, que yo voy a expresar una posibilidad de que ocurra algo siempre y cuando se cumpla con las condiciones necesarias para que eso ocurra, ¿vale? Por ejemplo, si soy alguien que estudia el clima, puedo deducir que se va a haber un huracán si ciertas condiciones del clima, ¿vale? Y de la geografía lo permiten. Si no lo permiten, entonces no va a haber un huracán, ¿vale? Por ejemplo, si está lloviendo, ¿vale? Entonces te espero dentro del teatro, ¿vale? Es una cuestión de vida cotidiana, ¿vale? Pueden ustedes pensarlo con sus parejas, con sus amigos, con sus papás, ¿vale? Los van a encontrar en el teatro y pues les dan una instrucción bien fácil. Si está lloviendo, no me busques fuera, búscame dentro, ¿vale? Puede ser el supermercado, el teatro, lo que ustedes quieran. Pero si se fijan, está imponiendo una condición, ¿vale?
¿Qué quiere decir antecedente? Bueno, en esta condición, si ustedes ven, hay dos partes, ¿sale? La primera es si está lloviendo, que es la condición que debe ocurrir. Para la segunda, esperar dentro del teatro, ¿vale? Si no está lloviendo, entonces esto no pasa, ¿sale? Entonces, antecedente, consecuente. Si está lloviendo es el antecedente, esperar dentro del teatro es el consecuente, ¿vale? Porque es la consecuencia de lo que antecedió. Bueno, vamos a ver cómo funciona el modus ponens. El modo en el que están aquí ordenados esos argumentos es la forma válida de inferir a través del modus ponens, ¿vale? Si está lloviendo, te espero dentro del teatro. Llego a donde me dijeron, ¿vale? Observo que está lloviendo. Se cumplió la condición. Se está afirmando el antecedente. Es decir, es positivo el antecedente. Por lo tanto, ¿qué debo hacer? Esperar dentro del teatro. No hay de otra. ¿Sale? Si yo espero fuera y después me encuentro con la persona que iba a ver, con mis papás, por ejemplo, les digo, yo llegué a tiempo y no los vi. Y ellos me regañan y me dicen, estaba lloviendo, ¿no? ¿Por qué no te pasaste? Bla, bla, bla. Se fijan, ese tipo de situaciones cotidianas dependen de cómo pensamos e inferimos las cosas, ¿vale? De ahí que haya altercados todos los días de nuestra vida, ¿vale? Porque interpretamos mal un pensamiento, porque no nos expresamos mal, etc. La lógica es importante para el día a día, no solamente para ser un filósofo que piensa sobre la vida y sobre Dios, etc. ¿Sale? Vamos a ver un segundo ejemplo de modus ponens. Si quieres pasar el examen de mañana, antecedente condicional, entonces debes estudiar mucho. Vamos a afirmar, yo quiero pasar el examen de mañana, por lo tanto, debo estudiar mucho. ¿Vale? Siguiente ejemplo. Si sigues comiendo de esa manera, entonces no lograrás tu peso ideal. Yo sí quiero, ¿vale? Tener mi peso ideal, pero sigo comiendo de esa manera. ¿Cuál va a ser la consecuencia? No lograré mi peso ideal, ¿vale? Entonces, la afirmación del antecedente es cuando la primera condición, ¿vale? Que se pone para que ocurra lo segundo es afirmativa, es positiva o realmente está ocurriendo, ¿sale? Ese es el modus ponens. Y estos son argumentos válidos, ¿vale? Porque la conclusión yo la puedo rastrear completamente y certeramente en mis premisas, ¿sale? Y estoy cumpliendo con las condiciones que se me dan. Siguiente forma. Vamos a ver el modus tollens, ¿vale? También se le conoce como negación del consecuente. Fíjense bien, aquí ya no es afirmación, aquí voy a hacer una negación, ¿vale? Y como ustedes ven, la condición o el condicionante tiene dos partes, el antecedente y el consecuente. En el modus ponens yo afirmo el antecedente, ¿vale? En el modus tollens yo voy a negar el consecuente, ¿sale? Es una forma de inferir cosas sobre el mundo también. ¿Cómo se llega a esto? Bueno, fíjense bien. Si el agua hierve, entonces soltará vapor, ¿vale? Se fijan, está aquí marcado, al igual que en el ponens, el, el consecuente de otro color, ¿vale? Para que sepan identificarlo mejor. Si el agua hierve, entonces soltará vapor, ¿vale? Algo que todos sabemos, tal vez estamos cuidando nuestro té, nuestro café. Cuando salga humo, quiere decir que ya está el agua. Si yo no veo, o es negativo, ¿vale? Es negación, la consecuencia es negativa, no suelta vapor, ¿vale? Entonces yo infiero que el agua no está hirviendo todavía. No necesito ir hasta la estufa y revisar. Simplemente veo, no suelta vapor, entonces no está hirviendo, ¿vale? Es una forma de inferir lo que está pasando. Si hoy voy al gimnasio, entonces llegaré cansado al Halloween.
¿vale? Yo no quiero llegar cansado al Halloween. ¿Por qué? Porque voy a bailar, porque quiero pasar toda la noche pues, cotorreando un rato, ¿vale? ¿Qué es lo que pasó ese día? Bueno, no llegué cansado al Halloween. ¿Qué inferimos de eso? Que entonces hoy no fui al gimnasio, ¿vale? Si hubiese ido, entonces hubiera llegado cansado, ¿vale? Eh, Siguiente, está viendo una investigación por ahí en la escuela, en el trabajo, hay un hacker que está sacando cosas por ahí. Y entonces a mí me acusan, ¿no? Y me dice, y yo me defiendo. Si yo soy el hacker, entonces sé o entonces debo saber sobre programación e informática. Lógicamente, ¿no? Si yo entonces no sé nada sobre programación e informática, ¿cuál es la conclusión lógica? La conclusión racional, que yo no soy el hacker que están buscando, ¿vale? Por ejemplo, a todas las personas que les interese el derecho, ¿vale? Ser abogados litigantes, tienen que estudiar estas formas de reglas de inferencia. ¿Por qué? Porque así tú puedes discutir contra el fiscal o puedes discutir contra la defensa utilizando estas formas de inferencia, ¿vale? ¿Y qué pasa si te quieren engañar? ¿Vale? El modus ponens y el modus tollens tienen formas, ¿cómo decirlo? Falsas, falaces, ¿vale? Es decir, son argumentos que parecen que están bien construidos, que parece que son estos, pero que no lo son, ¿vale? Y tienen una pequeña variante. Fíjense cómo era modus ponens. El modus ponens era afirmación del antecedente. Afirmación, antecedente, ¿vale? Modus tollens, negación, consecuente, ¿vale? ¿Qué pasa aquí? Que hay personas que por error o maliciosamente los van a intercambiar para hacer parecer que están pensando bien, pero no lo hacen, ¿vale? Estas falacias se conocen como falacias formales, porque parten de la estructura formal de los argumentos para decir cosas que parecen correctas que no lo son, ¿vale? Después vamos a ver cuáles son las estructuras con el lenguaje formal de la lógica. Hoy no lo vamos a ver por el tiempo, pero fíjense bien cómo funciona en la práctica. Un falso ponens, ¿vale? Un falso ponens es la afirmación del consecuente. Este es antecedente, este es consecuente, ¿vale? El verdadero dice afirmación del antecedente, ¿vale? Aquí fíjense bien cómo lo cambia, cómo lo tergiversa. Aquí dice afirmación, se supone que sería este, ¿no? Afirmación del consecuente. Aquí ya cambió algo, ¿vale? Que nos puede hacer llegar a conclusiones mal hechas, incorrectas, inválidas. Fíjense bien, si está nevando, antecedente, entonces hace frío, consecuente, ¿vale? Y yo puedo razonar, está haciendo frío, ¿vale? ¿Cuál es la conclusión aparentemente lógica? Pues si aquí me dice si está nevando hace frío y realmente está haciendo frío, es decir, estoy afirmando el consecuente, ¿qué quiere decir? Entonces está nevando. ¿Eso es cierto, jóvenes? No necesariamente, ¿vale? Porque puede estar haciendo frío y no nevar. En la Ciudad de México hace frío en los meses de invierno y no hay nevadas, ¿vale? Entonces, el hecho de que esté haciendo frío no necesariamente me dice que está nevando, ¿vale? No hay una relación de necesariedad, ¿vale? No es necesario. Si caigo al río, me mojaré. Estoy mojado. Por lo tanto, concluyo que caí al río. ¿Es necesario caer al río para mojarse? No. Pudo haber sido una broma, pudo haber sido otra cosa totalmente distinta. No necesariamente necesito caer al río para mojarme. Hay muchas formas de mojarme, para mojarme, ¿vale? Entonces, si se fijan, cuando yo estructuro mal un argumento, puedo llegar a una conclusión que parece total y absolutamente correcta, pero que tiene pequeñas fallas lógicas, ¿vale? Que la hacen probablemente falsa.
¿vale? Entonces, si yo sigo esa forma, estaría haciendo un argumento inválido, ¿vale? Después vamos a revisar las fórmulas que se utilizan para eso. Falso tollens, negación del antecedente. Antecedente, consecuente. ¿Se fijan? El tollens real dice negación del consecuente. Aquí lo van a cambiar igual, va a decir negación, pero va a ser del antecedente, ¿vale? Si se fijan, lo cambia, lo tergiversa. Si está nevando, es el mismo argumento de acá, solo que con falso tollens. Si está nevando, entonces hace frío. No está nevando, ¿vale? Estoy negando el antecedente. Por lo tanto, no está haciendo frío. Hoy voy a salir con bermudas a la calle. ¿Es necesario que esté nevando para que haga frío y yo pueda salir con enchamarrado? No necesariamente, ¿vale? Si se fijan, puedo llegar a conclusiones que parecen verdaderas, pero que no lo son, ¿vale? Son inválidas. Si eres historiador, entonces sabrás qué país conquistó. Aquí me faltó una pequeña preposición. Conquistó a Brasil. No eres historiador, por lo tanto no sabes qué país conquistó a Brasil. No necesitas ser historiador para saber, por diversas razones, ¿vale? Tan solo por saber qué lengua se habla en Brasil, no se habla español, se habla portugués. Por lo tanto, yo podría inferir, pues seguramente Portugal fue el país que conquistó el país que ahora es Brasil, aunque yo no sea historiador, ¿vale? Entonces, si se fijan, la manera en la que yo estructuro mis argumentos es importante, porque si las estructuro de manera malentendida o malintencionada, puedo llegar a conclusiones que parecerían verdaderas, pero que no lo son, ¿vale? Entonces, con esto nos quedamos el día de hoy, jóvenes. Vamos a seguir avanzando en cuestiones de lógica. Esta es una de las ramas que toma un poquito más de tiempo por las diversas cuestiones eh, eh, técnicas que tienen que aprender, cómo aprender lenguaje formal, que vamos a ver en la siguiente clase, etcétera, ¿vale? Pero no desesperen, vamos a pasar después a los temas de moral y ética, ontología, estética, ¿sale? Entonces recuerden seguir revisando las redes sociales de la Brigada de Apoyo Educativo, ¿vale? Facebook, Instagram, Twitter y YouTube, ¿vale? Entonces, los dejo, chicos. Nos vemos para la próxima.